David Bowie nació en Brixton, Londres, el 8 de enero de 1947. Su madre, Margaret Mary, de ascendencia irlandesa, trabajaba como acomodadora de cine, mientras que su padre, Haywood Stanton Jones, era un dirigente de publicidad de la ONG Barnard. Vivían en el 40 de Stanfield Road, situado cerca de los barrios del sur de Londres en Brixton y Stockwell. Bowie asistió a Stockwell Infant School hasta los 6 años de edad, donde se ganó una reputación de niño superdotado y dedicado, además de rebelde y peleón. David Robert Jones, más conocido por su nombre artístico David Bowie, fue un músico y compositor británico quien ejerció a su vez de actor, productor discográfico y arreglista, figura importante de la música popular durante más de 5 décadas. Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz. Pero primero hablaremos de cómo empezó él. En 1962, cuando pasó de su saxo de plástico a un instrumento real de 1962, Bowie formó su primera banda a los 15 años, Conrad, con una formación variada desde 4 hasta 8 miembros, entre ellos Underwood. Tocaba rock and roll basado en la guitarra, en reuniones de jóvenes y bodas. Cuando Bowie abandonó la escuela al año siguiente, le comentó a sus padres su intención de convertirse en una estrella de pop. Sin embargo, su madre le consiguió rápidamente un empleo como ayudante de electricista. Frustrado por las pocas aspiraciones de sus colegas de la banda, Bowie dejó Conrad para formar una nueva banda, King Beast. Escribió una carta al nuevo empresario de éxito John Bloom para pedirle: haz por nosotros lo mismo que ha hecho Brian Epstein para The Beatles, y de paso $1 millón más. Bloom no respondió a la oferta, pero le derivó al socio Dick James Leslie Cohn, quien de esta manera se convirtió en el primer manager de Bowie. Después, en 1969, debido a su poco éxito comercial, Bowie se vio forzado a intentar ganarse la vida de otras maneras. Apareció en un comercial de helados Lion's Made, pero fue rechazado en un casting de Kit Kat. Con la intención de promocionar al cantante, se hizo una película de 30 minutos de duración con actuaciones de su repertorio, llamado Love You Till Tuesday. Más tarde, en 1974, Bowie se trasladó a los Estados Unidos en 1974, donde se instaló primeramente en Nueva York para después mudarse a Los Ángeles. Diamond Dogs de 1974, dividido entre el soul y el funk, es el producto de dos ideas distintas. Un musical basado en un salvaje futuro en una ciudad post-apocalíptica, mezclado con la idea de ponerle música a la obra de George Orwell en 1984. Sin embargo, en 1992, en abril de 1992, Bowie participó en el concierto en tributo a Freddie Mercury, en honor al líder de Queen fallecido un año antes. Además de interpretar Heroes y All the Young Dudes, tomó parte en la interpretación de Under Pressure junto a Annie Lennox, quien hizo la parte vocal que respondía a Mercury. 4 días después, Bowie se casó con Ayman en Suiza, con la intención de mudarse a Los Ángeles. Viajaron en busca de una propiedad adecuada, pero se vieron obligados a permanecer confinados en su hotel, bajo toque de queda, debido al comienzo de los disturbios de Los Ángeles ese mismo día. Finalmente se establecieron en Nueva York en su lugar. Pero hablemos de su orientación sexual. Buckley escribió: si Ziggy confundió tanto a su creador como a su público, gran parte de esa confusión se centró en el tema de la sexualidad. Bowie se declaró bisexual en una entrevista con Melody Maker de la edición de dicha revista del 22 de enero de 1972, movimiento que coincidió con el inicio de su campaña a la estrella como Ziggy Stardust. En una entrevista realizada en septiembre de 1976 para Playboy, Bowie dijo: es cierto, soy bisexual, pero no puedo negar que utilicé este hecho muy bien. Supongo que es lo mejor que me ha pasado. Pero, ¿cuál fue su legado? Pues las innovadoras canciones y la puesta en escena de Bowie llevaron una nueva dimensión a la música popular de la década de 1970, influyendo sobre sus formas inmediatas y su desarrollo posterior. Pionero del glam rock, Bowie, según los historiadores de la música Chandler Schwartz, es responsable, junto con Mark Bolan, de haber creado el género. A la vez, inspiró a los innovadores del movimiento punk. El historiador de la música Michael Campbell lo llamó una de sus influencias seminales. Mientras que los músicos de este género destruyeron las convenciones del estrellato pop, Bowie siguió adelante, creando un estilo más abstracto que luego se convirtió en una influencia transformadora. Buckley comentó: en los tiempos en los que punk
reclamando la canción pop de 3 minutos de duración para mostrar su rebeldía, Bowie abandonó casi por completo la instrumentación tradicional del rock. Su discografía buscó transmitir su originalidad en la música popular en el eslogan "Está el Old Wave, está el New Wave y está Bowie". El musicólogo James Perron le acredita al haber brindado sofisticación al rock, y las reseñas de los críticos frecuentemente reconocen la profundidad intelectual de su trabajo y su influencia. El primer éxito de Bowie fue Space Oddity de 1969. Le supuso el premio especial Ivor Novello por su originalidad. En 1999, Bowie recibió el grado de Commander des Arts et des Lettres, otorgado por el gobierno francés. Ese mismo año recibió un doctorado honorífico de la Berklee College. A lo largo de su carrera vendió aproximadamente 136 millones de discos. En el Reino Unido recibió 9 discos de platino, 11 de oro y 8 de plata, mientras que en Estados Unidos recibió 5 de platino y 7 de oro. Lamentablemente, el 10 de enero de 2016, 2 días después de su cumpleaños número 69 y el lanzamiento del álbum Black Star, Bowie murió de cáncer de hígado en su casa de Nueva York. Había sido diagnosticado con dicha enfermedad 18 meses antes, pero no lo dio. Bueno, esta fue la biografía de David Bowie. Muchas gracias. David Bowie nació en Brixton, Londres, el 8 de enero de 1947. Su madre, Margaret Mary, de ascendencia irlandesa, trabajaba como acomodadora de cine, mientras que su padre, Haywood Stanton Jones, era un dirigente de publicidad de la ONG Barnard. Vivían en el 40 de Stanfield Road, situado cerca de los barrios del sur de Londres en Brixton y Stockwell. Bowie asistió a Stockwell Infant School hasta los 6 años de edad, donde se ganó una reputación de niño superdotado y dedicado, además de rebelde y peleón. David Robert Jones, más conocido por su nombre artístico David Bowie, fue un músico y compositor británico quien ejerció a su vez de actor, productor discográfico y arreglista, figura importante de la música popular durante más de 5 décadas. Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz. Pero primero hablaremos de cómo empezó él. En 1962, cuando pasó de su saxo de plástico a un instrumento real de 1962, Bowie formó su primera banda a los 15 años, Conrad, con una formación variada desde 4 hasta 8 miembros, entre ellos Underwood. Tocaba rock and roll basado en la guitarra, en reuniones de jóvenes y bodas. Cuando Bowie abandonó la escuela al año siguiente, le comentó a sus padres su intención de convertirse en una estrella de pop. Sin embargo, su madre le consiguió rápidamente un empleo como ayudante de electricista. Frustrado por las pocas aspiraciones de sus colegas de la banda, Bowie dejó Conrad para formar una nueva banda, King Beast. Escribió una carta al nuevo empresario de éxito Joe Bloom para pedirle: "Haz por nosotros lo mismo que ha hecho Brian Epstein para The Beatles, y de paso $1 millón más". Bloom no respondió a la oferta, pero le derivó al socio Dick James Leslie Cohn, quien de esta manera se convirtió en el primer manager del Bowie. Después, en 1969, debido a su poco éxito comercial, Bowie se vio forzado a intentar ganarse la vida de otras maneras. Apareció en un comercial de helados Lion's Made, pero fue rechazado en un casting de Kit Kat. Con la intención de promocionar al cantante, se hizo una película de 30 minutos de duración con actuaciones de su repertorio, llamado Love You Till Tuesday. Más tarde, en 1974, Bowie se trasladó a los Estados Unidos en 1974, donde se instaló primeramente en Nueva York para después mudarse a Los Ángeles. Diamond Dogs de 1974, dividido entre el soul y el funk, es el producto de dos ideas distintas. Un musical basado en un salvaje futuro en una ciudad post-apocalíptica, mezclado con la idea de ponerle música a la obra de George Orwell en 1984. Sin embargo, en abril de 1992, Bowie participó en el concierto en tributo a Freddie Mercury,
en honor al líder de Queen fallecido un año antes. Además de interpretar Heroes y All the Young Dudes, tomó parte en la interpretación de Under Pressure junto a Annie Lennox, quien hizo la parte vocal que respondía a Mercury. 4 días después, Bowie se casó con Ayman en Suiza, con la intención de mudarse a Los Ángeles. Viajaron en busca de una propiedad adecuada, pero se vieron obligados a permanecer confinados en su hotel, bajo toque de queda, debido al comienzo de los disturbios de Los Ángeles ese mismo día. Finalmente se establecieron en Nueva York en su lugar. Pero hablemos de su orientación sexual. Buckley escribió: "Si Ziggy confundió tanto a su creador como a su público, gran parte de esa confusión se centró en el tema de la sexualidad". Bowie se declaró bisexual en una entrevista con Melody Maker de la edición de dicha revista del 22 de enero de 1972, movimiento que coincidió con el inicio de su campaña a la estrella como Ziggy Stardust. En una entrevista realizada en septiembre de 1976 para Playboy, Bowie dijo: "Es cierto, soy bisexual, pero no puedo negar que utilicé este hecho muy bien. Supongo que es lo mejor que me ha pasado". Pero, ¿cuál fue su legado? Pues las innovadoras canciones y la puesta en escena de Bowie llevaron una nueva dimensión a la música popular de la década de 1970, influyendo sobre sus formas inmediatas y su desarrollo posterior. Pionero del glam rock, Bowie, según los historiadores de la música Chandler y Schwartz, es responsable, junto con Mark Bolan, de haber creado el género. A la vez, inspiró a los innovadores del movimiento punk. El historiador de la música Michael Campbell lo llamó una de sus influencias seminales. Mientras que los músicos de este género destruyeron las convenciones del estrato pop, Bowie siguió adelante, creando un estilo más abstracto que luego se convirtió en una influencia transformadora. Buckley comentó: "En los tiempos en los que punk reclamando la canción pop de 3 minutos de duración para mostrar su rebeldía, Bowie abandonó casi por completo la instrumentación tradicional del rock. Su discografía buscó transmitir su originalidad en la música popular en el eslogan: está el Old Wave, está el New Wave y está Bowie". El musicólogo James Perron le acredita al haber brindado sofisticación al rock, y las reseñas de los críticos frecuentemente reconocen la profundidad intelectual de su trabajo y su influencia. Pero lo que destacó Bowie fueron sus premios y reconocimientos. El primer éxito de Bowie fue Space Oddity de 1969. Le supuso el premio especial Ivor Novello por su originalidad. En 1999, Bowie recibió el grado de Commander des Arts et des Lettres, otorgado por el gobierno francés. Ese mismo año recibió un doctorado honorífico de la Berklee College of Music. A lo largo de su carrera vendió aproximadamente 136 millones de discos. En el Reino Unido recibió 9 discos de platino, 11 de oro y 8 de plata, mientras que en Estados Unidos recibió 5 de platino y 7 de oro. Lamentablemente, el 10 de enero del 2016, 2 días después de su cumpleaños número 69 y el lanzamiento del álbum Black Star, Bowie murió de cáncer de hígado en su casa de Nueva York. Había sido diagnosticado con dicha enfermedad 18 meses antes, pero no lo había hecho público. Bueno, esta fue la biografía de David Bowie. Muchas gracias.